Hola, ¿cómo les va? Buenos días, como digo siempre, buenas tardes, todo depende cuando estén mirando este video. Nos volvemos a encontrar en estas clases teóricas. Vamos a hablar acá acerca de un tema que me gusta mucho, que es la psicología cognitiva, pero vamos a hablar de dos textos que son bastante diferentes en cuanto al contenido y en cuanto hacia dónde apuntan, ¿no? De lo que ustedes tienen que conocer acerca de la psicología cognitiva. Esta unidad de lo que es sistemas psicológicos contemporáneos tiene tres textos. Uno de Manoilov y mío, que ya lo vieron con Laura la clase pasada. Y hoy vamos a hablar de dos textos. Del texto de Carpintero, que se llama La psicología cognitiva, y del texto de Danzinger, que es Conductismo y aprendizaje. Vamos a comenzar hablando del texto de Carpintero, que tal como vimos en la unidad 2 acerca de las diferentes visiones, de las diferentes visiones historiográficas acerca de el objetivo de los textos o de cómo nos quieren contar la historia, creo que lo importante es que primero nosotros podamos hacer esta gran diferencia entre los tres textos que tenemos en esta unidad. El texto de Manoilov, que ya lo vieron con Laura, habla acerca de una historia de la psicología cognitiva en general, de las ciencias cognitivas, y en donde se plantean distintos conceptos que ahora los vamos a retomar para dilucidar cuestiones, discusiones acerca de el origen de la psicología cognitiva, de los componentes, de los modelos explicativos y de los paradigmas. Cuando lleguemos al texto de Danzinger también vamos a ver ciertas cuestiones históricas y cuál es el enfoque del texto, ¿no? Que va a ser muy diferente al texto este que acabamos de mencionar de Manoilov y mío, que al texto de Carpintero. Una de las grandes cuestiones que se plantean cuando comenzamos a hablar acerca de los inicios de la psicología cognitiva es acerca de si hubo o no hubo un cambio de paradigma, ¿sí? ¿Hubo un cambio de paradigma desde el conductismo hacia una nueva psicología cognitiva o cognitivismo? Hoy en día ustedes ya están en condiciones de poder pensar esta línea histórica acerca del desarrollo y la evolución de la psicología, ¿sí? Hemos visto desde los inicios de sistemas psicológicos contemporáneos, donde se habla acerca de que la psicología comenzó en Leipzig, en Alemania, en 1879, que ahí el objeto de estudio era la introspección. Posteriormente, en esta materia, ahora ya no, había una unidad que se trataba de conductismo, ¿sí? Porque desde ese 1879 hasta 1913 se comenzó trabajando con el tema de la introspección hasta que en 1913 los conductistas comienzan a hablar acerca de el estudio de la conducta, que no es lo mismo que el estudio de la mente, ¿sí? Ya vamos a retomar un poquito de eso en el texto de Danzinger, hablando de cuándo surge el manifiesto conductista, a qué apuntaba el estudio del conductismo. Ahora simplemente es para que ustedes puedan tener como una línea de tiempo en su cabeza. Pensamos en el conductismo en diferentes variantes o diferentes formas de entender a este conductismo, ¿sí? Hasta que se comenzaron a hacer una serie de críticas. Las críticas iban apuntadas acerca del concepto de mente, de qué se entendía por lo que era la mente, o de que no podíamos analizar solamente este enfoque mecanicista, ¿sí? de lo que veíamos, sino que había algo adentro me refiero a algo de la mente que estábamos dejando de lado. Entonces, es en este momento donde comienza, ya veremos y lo charlaremos después si hay o no hay un cambio de paradigma, pero donde comienzan nociones nuevas, nociones novedosas acerca de si hubo un cambio y qué tipo de cambio y cómo se realizó este cambio, ¿sí? Entonces, Carpintero nos va a plantear, ¿hubo un cambio de paradigma? ¿Sí?
sí podemos decir que hubo un cambio conceptual en la psicología, ¿sí? Veníamos hablando de lo que es la ciencia de la conducta, ya tal como yo les decía. En 1913 se conoce lo que es el manifiesto conductista, la psicología tal como la ve el conductista, en donde se habla que la conducta se rige a través de estímulos, de respuestas. Después podemos hablar de diferentes variantes de formas de entender esto, de cómo fueron surgiendo las diferentes formas de aprendizaje, pero en este momento se produce un quiebre y la ciencia de la conducta se vuelve a concebir como una ciencia de la vida mental, ¿sí? Estamos hablando alrededor de los 60, los 70 y en este momento hay ciertas cuestiones que ayudan a esta nueva concepción, a este nuevo cambio conceptual, ¿sí? Eh, Carpintero nos va a decir que en esta época comienzan a aparecer revistas dedicadas a este tema, como la Cognitive Psychology, Cognition, Memory Condition, ¿sí? Y comienzan a publicarse manuales y textos, ¿sí? Que luego van a ser publicados como un libro, ¿sí? Y comienzan a surgir y el primer conjunto y cuadro de investigaciones importantes acerca de lo que es la psicología cognitiva. Estas cuestiones más o menos ustedes ya la tienen que saber porque la vieron en el texto anterior, pero son cuestiones que vamos a retomar y que es bueno que podamos ir trabajando juntos. Tal como vienen trabajando en este segundo cuatrimestre, vemos diferentes escuelas, diferentes sistemas psicológicos que ustedes como futuros acompañantes terapéuticos van a tomar herramientas de esos sistemas para poder trabajar y para poder llevarlas en su práctica y en su práctica cotidiana, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan diferenciar cada componente y cada modelo explicativo de estas teorías para poder utilizarlos. Bien, pero ¿qué es la psicología cognitiva? Veníamos diciendo que rompemos la ciencia de la conducta, vamos a tomar el rompemos entre comillas, y comenzamos a hablar de lo que es la psicología cognitiva. Psicología cognitiva, Carpintero nos va a decir que es el estudio de los procesos mentales, ¿sí? Que nosotros vamos a inferir ese estudio de la conducta objetivo, ¿sí? De la conducta objetiva se refiere a la conducta que vemos, ¿sí? Y esto le va a permitir al sujeto, nos va a permitir a los sujetos una adaptación y control de los procesos que nos ocurren alrededor y de nuestros procesos mentales, ¿sí? ¿Cómo comienza este modelo de la psicología cognitiva? Va a comenzar a través de la utilización de sistemas de procesamiento computacional, de representaciones. Ya vamos a ampliar acerca de eso. Pero tengan en cuenta que pasamos de la conducta objetiva, del enfoque mecanicista, al funcionalismo. A ver cómo funciona lo que tenemos y que denominamos mente. Otro concepto importante es sobre las ciencias cognitivas, ¿sí? Las ciencias cognitivas, estamos hablando de un conjunto de ciencias donde se incluye la psicología, y estas son las ciencias de la computación, la ingeniería, la inteligencia artificial, ya vamos a ver, y ustedes también vieron que todas estas cuestiones son precursoras de lo que es la psicología cognitiva, ¿sí? Podemos hablar, o Carpintero nos va a decir, tomando otros autores, que no estamos hablando de un solo cognitivismo, ¿sí? Sino que estamos hablando de diferentes cuestiones que ocurrieron en lo que es el desarrollo de la psicología cognitiva. ¿Qué podemos mencionar acerca de cuáles fueron los antecedentes, ¿no? Recién yo les decía que esta vuelta a la vida mental, lo de ruptura lo tenemos que discutir, a ver si hubo o no hubo una ruptura, si hubo o no un cambio de paradigma, ¿sí? Pero estos conocimientos nuevos, estos conocimientos que comienzan a surgir y estructurarse, tienen ciertos antecedentes de cuestiones que ya venían desarrollándose. ¿Cuáles son? Por un lado nos encontramos con el núcleo de la Escuela de Ginebra, de Jean Piaget, que algo habrán visto de Piaget en lo que es
Bueno, era psicología evolutiva de la niñez, no sé cómo se llama hoy en día. Después nos encontramos con el grupo de los factorialistas ingleses y norteamericanos. Tenemos la escuela de Bartlett en Cambridge, tenemos Michot en Lovaina, tenemos la psicología soviética, donde, bueno, ahora ya no se ve en escuelas, pero antes veíamos Lev Vygotsky y tenemos a Alexander Luria como uno de los precursores, no quiero ser celebratoria en la forma de mencionarlo, pero uno de los precursores de lo que es la neuropsicología. Todo este conjunto de antecedentes, ¿qué objetivo tenían? Era tratar de explicar las conductas manifiestas suponiendo una determinada estructura de la subjetividad, es decir, un determinado tipo de mente. ¿Cómo operaba esa mente? Con representaciones que era lo que iba a ocurrir dentro de las cogniciones, ¿sí? Y en base a eso, la persona efectuaba su conducta. Es como que incorporamos un elemento más para el análisis que hacían los conductistas, ¿sí? Antes directamente el estímulo entraba y salía la conducta. Ahora lo que estamos haciendo es ver qué hay en el medio, qué opera con esos estímulos que entran, qué es lo que opera y por qué o de qué manera luego se elabora la conducta. Para seguir mencionando los antecedentes, que a lo mejor hay ciertas cuestiones que las vamos a pasar rápido porque ya figuran en el otro texto, ¿no? Y lo venimos mencionando acerca de qué toma la psicología cognitiva para establecer sus modelos explicativos. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el procesamiento de la información, uno de los antecedentes, una de las cuestiones que ayudaron a el nacimiento y o posterior establecimiento de esta forma de entender la psicología fue lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se estudiaron procesos de detección de señales en pantallas de radar y más en procesos de comunicación, ¿sí? Acá estamos hablando como de la parte dura, ¿sí? Todo esto iba a tener una importancia, ¿no? En lo que es la psicología, ya que se iba a tomar como antecedente para pensar los problemas de estímulos-respuestas, ¿sí? En términos de pensar la mente como un sistema de comunicaciones que procesa señales y produce respuestas en función del valor o de la interpretación que se haga de aquella, ¿sí? Esto, un antecedente y de esta manera nos permite o nos ayuda a poder entender el procesamiento de información. Venimos mencionando que se comienza a entender la mente como una computadora, que se comienza a entender la metáfora del ordenador, tal como dije recién, comienzan a aparecer los computadores, se comienzan a desarrollar máquinas destinadas a cálculos, ¿sí? Y esos cálculos estaban, y esas máquinas estaban diseñadas o pensadas para recibir datos, emitir resultados, y estaban formadas por unidades internas de control que podían realizar cálculos y establecer una memoria. Podemos mencionar dos antecedentes en relación a esto que vengo mencionando. Por un lado tenemos a John von Neumann, ¿sí? Que fue uno de los primeros que estableció un paralelismo entre lo que es el cerebro humano y la computadora, ¿sí? Que es lo que después se va a llamar la metáfora del ordenador, que es lo que nos permitía entender, es decir, como que el cerebro es como un ordenador que recibe la información, entra el estímulo, se procesa como si fuese la computadora y luego se regula o se emite una conducta. Por el otro lado tenemos a Alan Turing, ¿sí? Alan Turing, quien me escuchó hablar acerca de la máquina de Turing, ¿sí? Que era una máquina que resolvía con cuestiones matemáticas el problema de las decisiones, ¿sí? Lo hacía mediante algoritmos, ¿no? Que tenían totalmente independencia del soporte que
se había diseñado para poder realizar estas respuestas. Seguimos en el mundo de la psicología cognitiva y mencionamos lo que es la cibernética, ¿sí? Por un lado tenemos a Norbert Weimer, ¿sí? Que habla acerca del sistema cibernético, del carácter, se me va a quedar sin batería la computadora, del sistema cibernético, ¿sí? Del carácter singular, del comportamiento mecánico, de los propósitos que se establecen, ¿sí? Entonces se concibe al sujeto humano como si fuese un sistema cibernético. Ese sistema cibernético procesa información y resuelve problemas. ¿Cómo lo hace? A través del uso de representaciones, ¿sí? Y la metáfora que se utiliza, la analogía, la comparación, es el ordenador. Entender ordenador, entiéndanlo como un dispositivo, ¿no? Y se toma la metáfora de entender el ordenador igual que el cerebro para poder comprenderlo, ¿sí? El sujeto va a llevar a cabo una adaptación al entorno, ¿no? Donde recibe y procesa información del mismo y ejecuta acciones de las que recibe nueva información. Esta información le permite tomar decisiones y ejecutar planes. Bien, acá mencionamos un poquito de dónde viene, si hubo un cambio o no hubo un cambio de paradigma, pero bien, ahora, ¿qué hacemos con todas estas cuestiones relacionadas a la aplicación de la psicología? ¿Sí? Una de las personas que lo habrán visto en el curso pasado, que habla acerca de este tema, es George Miller, que va a hablar acerca de la psicología matemática, ¿no? Donde dibujó las posibilidades que la teoría de la información ofrecía al estudio de los procesos psicológicos, ¿sí? Se consideraba el sujeto como un sistema de canales de comunicación, percepción y memoria, ¿sí? Y ahí podemos hallar los límites de la capacidad. Uno de los libros de Miller fue El número mágico 7, más o menos 2, ¿no? En donde habla de algunos límites de la capacidad de procesamiento que tenemos los seres humanos, ¿sí? En este momento donde están las aplicaciones de la psicología, comienzan las ideas de que en cada sujeto hay un sistema. Y ese sistema que cada sujeto tenemos maneja, procesa, codifica y aprovecha la información para producir la conducta, ¿sí? ¿Qué nos permitía todos estos conocimientos que se iban desarrollando, nos permite ir hacia una recuperación, nos permite ir hacia una recuperación de la mente, ¿sí? Se toma, tal como venimos mencionando, el supuesto básico de la metáfora del ordenador, ¿sí? Si un hombre es como un computador, entonces el hombre tiene que tener a su disposición un conjunto de instrucciones que puede ejecutar. Un plan. Bueno, acá podemos discutir mucho acerca de las estructuras, de los obsesivos, de cómo se ejecuta esto, ¿sí? Aproximaciones cibernéticas, seguimos con lo que hablábamos antes de la metáfora del ordenador, de cómo se entiende el sujeto, ¿no? Pero fíjense que ya estamos hablando de, yo antes mencioné el funcionalismo haciendo referencia a funcionamiento. Dejamos hablar del mecanicismo, dejamos hablar de esta cuestión fragmentada y que nos quedaba sin entender una parte y ahora queremos estudiar el software, ¿sí? Y de esto nos tomamos de las aproximaciones cibernéticas, ¿sí? Uno de los autores que se nombran, dos de los autores que se nombran son Newell y Simon, ¿no? Cuales diseñaron la Logic Theories para probar teoremas mediante el cálculo de la lógica proposicional, donde dados unos datos y el enunciado final, la máquina debía encontrar los pasos intermedios que enlaza el enunciado con el punto de partida. Bien, entonces llegamos al procesamiento de la información y los procesos psicológicos, ¿no? Recuerden que, tal como venimos mencionando, estamos hablando de una psicología, de un retorno al mentalismo. No quiero yo producir opiniones particulares, pero simplemente quiero orientar lo que estamos diciendo, ¿sí? Y estamos hablando con un paralelismo de
las metáforas relacionadas al ordenador, a las computadoras, para poder entender estas primeras nociones que había de mente y de cerebro humano. Entonces, podemos decir que todo procesamiento de información supone la adquisición de datos, ¿sí? Que van a ser tratadas según reglas, según programas. Todo esto pensémoslo en relación a la comparación de cómo vamos a entender nosotros la mente, ¿sí? ¿Qué incluye todo esto? Una serie de actividades que pueden ser relacionadas con los procesos perceptivos de los seres humanos, es decir, si nosotros analizamos que entran unos inputs y salen unos outputs en formas de conducta, también tenemos que poder entender y poder relacionar que también todo esto se relaciona con los procesos perceptivos, con las señales que nosotros detectamos, con el reconocimiento de la forma, la identificación de los objetos, ¿sí? Todas estas cuestiones relacionadas al proceso perceptivo general que tenemos nosotros, que algo vimos el año pasado en Introducción a la Psicología cuando hablábamos de los procesos psicológicos básicos. Se comienza a hablar de la memoria, ahora que empezamos a hablar acerca de lo que es la mente o de lo que hay adentro, de lo que no se tenía en cuenta con el análisis mecanicista de la conducta. Y acá comienzan a surgir los primeros modelos acerca de memoria. Podemos encontrar a Broadbent, ¿sí? Quien comienza a hablar de los distintos almacenes de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, ¿sí? Eh, También podemos hablar acerca de Atkinson y Shiffrin, donde hablan de la memoria primaria y secundaria, y también mencionamos a lo que es Tulving con la memoria episódica, memoria de acontecimientos, de hechos, memoria semántica, ¿sí? Y hoy en día ya nos encontramos con una pluralidad más notoria acerca de las diferentes memorias que podemos encontrar, ¿sí? Comienzan o empiezan a salir publicaciones, teorías de diferentes autores ya tomando esta cuestión del mentalismo, ¿no? David Marr habló de una psicología pensada desde la computación, neurofisiología, psicología. Fodor empezó a hablar de la mente como un sistema operativo en donde en donde se integran diversos módulos, ¿sí? ¿Qué entendía por módulos, no? Hablaba de una unidad, un subsistema con propiedades y con funciones específicas, ¿sí? Propias de cada unidad, no una suma de elementos. Podemos pensar en similitudes con lo que plantea la teoría de la Gestalt, ¿sí? Y esos módulos, esas unidades van a operar con determinados cálculos, ¿sí? Independientes, pero se integran de una manera activa. Fíjense los diferentes antecedentes que venimos mencionando para poder entender esta forma de entender la mente, ¿no? Y ¿a qué llegamos con todo esto? ¿Qué es lo que estamos mencionando con todo esto? El retorno a la conciencia. Podemos discutir si estamos hablando de la misma conciencia que planteó Wundt o si estamos hablando de la mente en otro sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que tal como dice el texto, no podemos separar la transformación de la epistemología, ¿sí? Otras cuestiones relacionadas. Tenemos que hacer como un análisis más profundo acerca de si hubo o no hubo una ruptura de paradigma para poder entender qué tipo de cambio hubo y cómo entendemos la palabra revolución, que se va a mencionar mucho lo que es la revolución cognitiva, si hubo una revolución, una contrarrevolución o simplemente una continuidad, pero finaliza hablando de, para poder entender este retorno a la conciencia, tenemos que hacer como un análisis epistemológico que nos permita ver cómo era el establecimiento de los paradigmas que había previamente para poder entender si hubo un cambio de paradigma, si hubo una continuación o qué es lo que hubo. Bien, como verán, es un texto sencillo, es un texto que retoma y menciona cuestiones que se mencionaron en el texto de Manoilov, en el texto mío. Y ahora nos vamos a meter en un texto que no es tan sencillo y que les va a retomar un viejo amigo de ustedes, que es Danzinger. Danzinger
calculo que cuando ustedes vieron Danziger dijeron, ¡ay, Danziger de nuevo! Sí. Danziger en este capítulo, en este capítulo que es Psicología Cognitiva, vamos a tener un capítulo de su libro, ¿sí? Nombrar la mente. No me acuerdo si el capítulo que tenemos, el 9 o el 10, bueno, eso se pueden fijar. Pero nosotros acá tenemos que primero hacer una gran diferencia, que ahora vamos a hacer un recorrido filosófico, epistemológico, pero no vamos a hablar de historia, como hicimos recién, del movimiento cognitivo, no vamos a hablar de historia acá, simplemente vamos a hablar de cómo la psicología encontró las palabras para ir nombrando sus eventos, ¿sí? Este texto comienza hablando acerca de el contexto de una lucha fallida, de la fragmentación que había en relación a las ciencias psicológicas, ¿sí? Y se plantea que era necesario establecer agrupamientos pragmáticos. ¿A qué hacemos referencias con agrupamientos pragmáticos? A agrupamientos prácticos que nos permiten reconocernos como personas que hacen lo mismo. Y eso es lo que había que lograr con la psicología que estaba surgiendo. Entonces nosotros acá vamos a hablar de conducta y comportamiento, pero vamos a hablar de comportamiento no como yo les venía explicando recién de lo que era la conducta. Vamos a hablar de comportamiento como una categoría de discurso disciplinario. Esto es muy importante porque si no después no van a entender más nada. Comportamiento como una categoría de discurso disciplinario. No vamos a hablar ahora acerca de cómo fue la historia del conductismo, sí vamos a mencionar al final un breve recorrido de cómo fue el conductismo, ni siquiera, pero ahora vamos a mencionar de cómo se fue estableciendo la categoría comportamiento, insisto, no vamos a hablar de una historia del conductismo. El autor va a comenzar hablando que para poder entender el comportamiento, nosotros tenemos que entender cuáles fueron o cómo fueron evolucionando las 5 capas de la conducta. Estas capas de la conducta nosotros tenemos que entenderlas como etapas, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de el comportamiento como una categoría de discurso. Entonces, estas etapas nos permiten entender cómo el nombrar las cuestiones fueron evolucionando, no cómo se estableció el conductismo, que son 2 cosas distintas. Bien, estas 5 capas de las conductas que va a mencionar Danziger, va a comenzar hablando acerca de lo que es la psicología comparada, ¿sí? Este texto habla mucho de lo que es la psicología comparada, de cómo fueron los inicios. Psicología comparada hacemos referencia al estudio de la psicología animal, es decir, que si nosotros estudiamos algo que, no sé, que realiza mi gato, que realiza mi perro, yo puedo establecer un paralelismo y ver si eso que realiza el animal realmente se está produciendo y puedo escribir un comportamiento y relacionarlo con el comportamiento humano. A eso hacemos referencia a lo que es psicología comparada. Como segunda capa, como segunda etapa, vamos a comenzar hablando acerca de la psicología general no conductista, ¿sí? En donde se comienza a hablar acerca de lo que es el comportamiento. Insisto, todavía no estamos hablando acerca de las nociones conductistas que ustedes pueden llegar a tener en la cabeza. Se nombra el comportamiento y la conducta antes del manifiesto de la psicología como la ve el conductista de 1913. Acá podemos hablar de McDougall, de Meyer, ¿sí? El psicólogo empieza a estudiar la conducta. Esto nos da pie a la próxima etapa en donde ya aparece este nombre que espero que les suene familiar y si no se lo presento, Watson, ¿no? En donde comienzan, en donde el conductismo comienza a tener preponderancia, en donde sale lo que es el manifiesto conductista y comienza la psicología como la ve el conductista.
comienza la publicación del manifiesto. Venimos hablando de conducta y ojo que ya estamos hablando de lo que es conductismo. Nace una etiqueta para una profesión. De conducta pueden hablar muchas profesiones. Un biólogo puede hablar de conducta, un economista puede hablar de una conducta teniendo en cuenta ciertos indicadores, un politólogo puede hablar de conducta, pero el conductismo hace referencia ya a una cierta profesión, da una identidad a los psicólogos. Estos agrupamientos pragmáticos que hablábamos antes comienzan a tener preponderancia, comienzan a tener un efecto cuando hablamos de conductismo. Otra de las etapas posterior a lo que es la psicología como la del conductismo, ¿sí? Es lo que es el neoconductismo. Neoconductismo, ya después lo vamos a aclarar si hay alguna duda acerca de lo que es esto, en donde se comienzan a haber menos compromiso en bases conceptuales, mecanicistas y epifenomenológicas. Ya vamos a ver lo que es el epifenomenológico, pero comienza a haber una cuestión más flexible acerca de cómo nosotros entendemos el comportamiento y no tan separado y tan dividido acerca de esto entra y estos son los outputs que nosotros vamos a tener como conducta, ¿sí? Hay conceptos más laxos. Comienza a hablarse de cognición, no estamos respondiendo ya a una cuestión de estímulo-respuesta, ya nos separamos un poco de lo que es esta cuestión mecánica. A eso hace referencia a lo que es el neoconductismo, ¿sí? Hay un lenguaje diferente y la mente comienza a intervenir como parte de la explicación. Como última capa de esta conducta que va a mencionar el señor Danziger, nos encontramos con lo que son las ciencias del comportamiento. Tenemos la mente como una categoría metodológica, ¿sí? No exclusivamente psicológica. Dentro de lo que es las ciencias del comportamiento podemos incluir diversas disciplinas, como la biología, la economía, la política, tal como yo les hablaba antes acerca de cuando el conductismo da identidad a una profesión. Bien, otro de los postulados que hace este texto es la mente como inferencia, ¿sí? Recuerden que estamos analizando el comportamiento como categoría de discurso y cómo eso permitió entender el avance de ciertos conceptos, ¿sí? La mente como inferencia hace referencia, valga la redundancia, a que para nosotros poder entender los organismos en su ambiente, ¿sí? Nosotros vemos ciertos comportamientos. Y de esos comportamientos observables que nosotros podemos describir, las cuestiones mentales no tenemos ningún tipo de forma de ver si lo que ocurría había una cuestión mental relacionado a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué? Comienza a haber una diferenciación entre lo que es el comportamiento más relacionado a aquellas cuestiones que nosotros podemos ver, estas cuestiones mentales de las que nosotros no sabíamos, simplemente inferíamos y decíamos que hay una conciencia establecida en eso, pero sin poder hacer una comprobación empírica como ocurre con el tema del comportamiento. Relacionamos esto a cómo comenzamos a nombrar esto. ¿Hay una objetividad? ¿No hay una objetividad? ¿De qué manera comenzamos a describir la conducta humana? La conducta humana es descripta a través de un lenguaje fisicalista. Ese lenguaje fisicalista me lleva a lo que yo les decía recién acerca de cuáles son las características del comportamiento. Pero acá empieza a ver cómo empezamos a nombrar esos comportamientos en donde hay la inclusión de una cuestión más mental. Y comienza a haber descripciones de esta primera capa de la conducta que yo les decía antes, que es la psicología comparada, ¿no? Entonces comienza la duda de, ¿asemejamos lo que es la mente humana a la mente de animales? ¿Cómo utilizamos el lenguaje de esta psicología comparada? ¿Cómo empezamos a nombrar a esta mente como inferencia, ¿sí? Este conocimiento de la actividad mental
que tal como venimos mencionando en este apartado, nos permite hacer una interpretación inferencial de las actividades corporales, de aquellas cuestiones que nosotros vemos, pero ojo que no toda actividad corporal es conducta, ¿sí? Por ejemplo, a mí se me cae esta lapicera. Es una actividad corporal, pero eso no es una conducta, ¿sí? Tenemos que poder diferenciar eso y poder ver que poder observar lo que es nuestra propia mente y lo que es la mente de los otros. Tal como dije recién, no toda actividad corporal era conducta, pero sí teníamos que comenzar a ver de qué manera empezábamos a analizar lo que es el comportamiento, en donde se evaden las cuestiones mentales, ¿sí? El conductismo nos permitía hacer un análisis más objetivo, la introspección no, ¿sí? Pero el comportamiento no excluye la mente, solo que había una discusión de cómo mencionábamos o de cómo nombrábamos. Insisto, recuerden que estamos ante un análisis del discurso de la categoría como discurso disciplinario, ¿sí? Bien, entonces, estamos viendo de cómo nosotros entender la mente, ¿no? Y de las diferentes cuestiones que se planteaban para poder diferenciar lo que es la mente de lo que es el comportamiento. Dentro de este texto vamos a encontrar como dos posiciones para decir, bueno, a ver, ¿de qué manera entendemos o cómo entendemos de la mente para poder describir esta conducta, que a la vez no toda conducta es comportamiento? Bueno, tal como les dije, es medio complejo. Y es importante que podamos diferenciar el materialismo completo y cómo entiende ese materialismo para que nosotros podamos entender formas de poder expresar este discurso. Por un lado tenemos a la mente como un epifenómeno, ¿sí? Epifenómeno es esto que mencionábamos antes acerca del neoconductismo, es como una emanación desprendida de los procesos materiales que carece de toda influencia física, biológica sobre la conducta. A ver si de esta manera queda más claro. Una de las leyes del Gestalt, por ejemplo, es el paralelismo psicofísico. Paralelismo, ¿qué significa? Que son dos carriles y que de esos carriles no hay una conjunción, no se tocan. Acá estamos viendo que la mente es como un epifenómeno, sí, que de los procesos materiales se desprenden cuestiones relacionadas a la conducta. No estamos hablando de paralelismo, sino estamos hablando de emanaciones, estamos hablando de cosas que sí tienen influencia. En este caso, también vamos a hablar de el materialismo del web. Esta forma que describimos del materialismo completo es una forma de poder entender la mente como un epifenómeno. Y Loeb nos dice que para poder controlar y para poder alterar las reacciones de los organismos, era importante estudiar su dependencia de las condiciones externas, no tanto internas. Como verán, es un texto que nos da información acerca de cómo va evolucionando o de qué forma vamos entendiendo la categoría conducta y el comportamiento, ¿sí? Verán que en este caso estamos más como si nos tendríamos que situar cronológicamente, estamos como describiendo un paso previo a lo que es la psicología cognitiva que mencionamos anteriormente. ¿Qué ocurrían a nivel contextual o cuál era el objetivo de estas cuestiones? Sí, una ciencia social naturalista, ¿sí? Había un interés en explicar un acercamiento científico a los problemas sociales, ¿sí? Y todo esto es como que nos lleva a instituir una ciencia social con una base biológica, tal como mencionábamos antes en las 5 capas de la conducta. ¿Por qué? Porque la psicología comparada empezó a dar un vínculo entre lo que son las ciencias sociales, biológicas, ¿sí? Y se esperaba que las investigaciones den conocimientos, ¿sí? Que nos permitan operar sobre la conducta humana.
tal como se menciona ahí, ya dijimos lo que es la psicología comparada y cuál es el objetivo. Este texto también va a mencionar, creo que nos quedan 3 puntitos, ismos y ambigüedades. Disculpen que soy reiterativa, pero recuerden que estamos hablando acerca de la historia del conductismo como categoría disciplinar, como categoría de discurso, ¿sí? Y ahora va a ser una diferencia de cuando surge el conductismo y de qué ambigüedades todavía traía esto, ¿sí? Tal como venía mencionando recién, en 1913 surge el manifiesto conductista, la psicología como la ve el conductismo, y refuerza que la conducta es lo observable, que es el estudio objetivo, se quita toda mente. Habla de un conductismo dogmático, conducta es lo que vemos, ¿sí? El conductismo y estos ismos que nos hace referencia Danziger, ¿sí? Han combatido o han sacado de muchas cuestiones teóricas que se venían trabajando. Fíjense que también recién yo mencionaba en la historia que comenzamos con lo que es la psicología de Wundt, y una de las cosas que va a combatir lo que es la psicología como la ve el conductista es la introspección, ¿sí? En este mismo año, el comportamiento está arraigado a un campo de discurso, ¿sí? Que utilizaba las mismas cuestiones para elucidar cuestiones biológicas, psicológicas, sociológicas, ¿sí? Ya solo se comienzan a diferenciar en algunas categorías como la de instinto, las de adaptación, los reflejos. Acá empezamos a ver como vestigios de lo que es el neoconductismo, ¿sí? Se entiende lo que es el comportamiento como el enfoque de las ciencias naturales, no de la ciencia humanística, o acá me van a disculpar que no sé pronunciarlo, Einstein-Wissenschaft, ¿sí? Una de las cosas que se reafirma es que desde el comienzo de la carrera de la conducta como una categoría cuasi científica hubo un desacuerdo sobre el significado, ¿sí? Al principio el significado estaba relacionado con la categoría mente. Ahora encontramos con una categoría conducta que aún sigue siendo un término ambiguo. ¿Por qué? Porque en ciertas cuestiones se recurren a términos mentales, y eso es lo que hace que no hablemos de una cuestión tan objetiva como las definían los conductistas, sino que si retomamos cosas mentales, eso nos permite entender las ambigüedades que plantea el conductismo. Y el conductismo no, la categoría conducta, perdón. ¿Qué es lo que nos permitía o qué es lo que nos permite entender a esta altura el recorrido que va haciendo este autor, ¿no? Es poder entender que estas cuestiones que iban surgiendo nos permitían tener datos y poder tener un conocimiento útil para el control social. En este momento, luego de ese manifiesto conductista que se establece, comienzan diferentes variantes, comienzan diferentes formas de poder entender lo que es el aprendizaje, ¿no? En tanto término, ¿no? Podemos hablar de aprendizaje tipo 1, aprendizaje pavloviano, que a ustedes lo recordarán de aquel experimento que habla Pavlov con el perrito y hacerle sonar la campanita y presentarle comida, y que luego un estímulo que no tenía ningún tipo de función se forme o se transforme en un estímulo condicionado, y luego que solo al hacerle sonar la campanita el perro pueda salivar. Y en este momento Pablo comenzaba a estudiar qué eran los reflejos. Vean que esto hace referencia a las ambigüedades que empezaba a plantear el conductismo, ¿sí? Después tenemos lo que es el aprendizaje skinneriano, aprendizaje tipo 2, conductas basadas en lo que son refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo o omisión, ¿sí? Tenemos el aprendizaje vicario, que el aprendizaje vicario está relacionado al aprendizaje que nosotros observamos, a la cuestión más observable, y que luego implementamos, ¿sí?
Como verán, hay unas variantes del término comportamiento que sirven de base para poder establecer lo que son las ciencias del aprendizaje. Como para finalizar, tenemos lo que acabo de mencionar, las variantes de aprendizaje, el condicionamiento pavloviano, Thorndike, con nociones relacionadas a la contigüidad, ¿sí? Y formas de poder entender el aprendizaje como la adquisición de habilidades, como cuestiones relacionadas en la psicología educativa, cuestiones más amplias de las que se venían entendiendo dentro de lo que nosotros venimos hablando acerca de lo que es la evolución del término conducta y comportamiento que trae aparejado estas cuestiones. Bien, bueno, como verán, es una cuestión que es bastante compleja para entender. Yo intenté resumirle los puntos más importantes del texto, ¿no? Creo que con el texto de Carpintero no van a tener como grandes inconvenientes. Y con el texto de Danziger pueden que les surjan más dudas que las trabajaremos el 10 miércoles conmigo. Vayan leyendo, vayan viendo, retomen cuestiones que vimos con Danziger en la unidad 2 que les va a permitir entender cuál es el objeto que está planteando con nombrar la mente, conducta y comportamiento. Cualquier cosa, el miércoles trabajamos las dudas que ustedes tengan relacionados a esto. Como siempre les digo, muchas gracias y nos encontramos en la clase presencial, en la tutoría presencial. Bueno, saludos para todos. Adiós.